Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Mariana Elizabeth Millén Ibeiro y les voy a hablar de la histología del corazón. Como siempre avisamos, estos videos no reemplazan el material oficial del cual ustedes tienen que profundizar los temas, ¿sí? Simplemente son una pequeña introducción de los temas que se van a tratar en los trabajos prácticos. Los objetivos de esta clase son comprender la histoarquitectura global del corazón, sus capas y los tejidos básicos que compone cada una. Por otro lado, identificar las diferentes células y entender sus funciones. Y por último, visualizar las características de las células musculares cardíacas según la incidencia de corte de la imagen. Comenzamos entonces con las túnicas o capas del corazón. Primero veamos este esquema de la izquierda del corazón. En este corte vemos que es un órgano hueco que presenta 4 cavidades, 2 aurículas hacia superior y 2 ventrículos hacia inferior, y vemos que su pared está compuesta por capas, que si agrandamos esta imagen de acá, vemos algo como esto, ¿sí? Entonces, desde la luz del ventrículo hacia afuera, la primera capa que vamos a tener va a ser el endocardio, que acá está representada en un rosita claro. Subyacente a esa vamos a tener al miocardio, que es esta capa bien gruesa de acá, más oscura. En esta capa es donde se encuentra el músculo cardíaco, ¿sí? Es la que va a hacer toda la fuerza para bombear la sangre. Y por último, la capa más externa, que es esta de acá, más clarita también, es el epicardio, que a su vez es la capa visceral del pericardio, ¿sí? Entre la capa visceral y la capa parietal del pericardio tenemos la cavidad pericárdica, que es este espacio, ¿sí? En este esquema el pericardio está representado en azul y la cavidad pericárdica en celestito, ¿sí? Ahora, ¿qué es este pericardio? Es una serosa, es como una especie de bolsita, entre comillas, que contiene al corazón, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en el endocardio, en el miocardio y en el epicardio. Empezamos con la capa más interna, que está en contacto con las cavidades del corazón, ¿sí? Que es el endocardio, como habíamos dicho hace un ratito. Ahora, en esta imagen histológica, esas cavidades por donde transcurre la sangre están de este lado, del lado derecho de la imagen, ¿sí? Y el endocardio sería toda esta capa de acá. Ahora, vamos a ir de a poco viendo qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, si nos movemos desde la luz hacia la profundidad de la pared, que sería el miocardio, ¿sí? Que es la capa que habíamos dicho que era la que le seguía al endocardio, vamos a tener varias cosas para identificar. En primer lugar, en contacto con esta luz, vamos a tener un epitelio, ¿sí? Que en este caso lo podemos ver acá, que es bien delgado. Está compuesto solo por una capa de células y podemos ver algunos de sus núcleos que tienen una forma más bien alargada, aplanada. Entonces este epitelio lo vamos a clasificar como un epitelio plano simple, que se va a llamar endotelio, ¿sí? Ahora, debajo de este epitelio vamos a tener un tejido conectivo subendotelial denso no modelado, ¿sí? Si vemos acá las fibras, vemos que están bastante densas y para nada organizadas, ¿sí? Esto es una excepción que tienen que recordar, porque por lo general, debajo del epitelio hay un tejido conectivo laxo, pero acá no pasa eso, así que a recordar este detalle, ¿sí? Ahora, si nos seguimos yendo hacia la profundidad, vamos a encontrar unas fibras, que serían estas de acá, ¿sí? Fíjense, bien acidófilas, en contraste con el tejido conectivo, que son las fibras de Purkinje. Ahora enseguida vamos a hablar más sobre ellas. Pero sepan que es tejido muscular, ¿sí? Es otro tejido básico, a diferencia de este tejido conectivo y de este tejido epitelial, ¿sí? Y por último, bueno, estas fibras de Purkinje van a estar rodeadas de tejido conectivo subendocárdico, ¿sí? Y acá ya directamente en esta región vemos un cachito de miocardio.
para entender qué son las fibras de Purkinje, primero fíjense en este esquema de acá, esta estructura representada en amarillo. Eso es el sistema cardionector. Es un sistema que dirige las contracciones del corazón de manera automática, ¿sí? Y las fibras de Purkinje forman parte de este sistema y estarían ubicadas en esta parte de acá, en las paredes ventriculares, ¿sí? Ahora, estas fibras de Purkinje son células musculares cardíacas modificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los miocardiocitos, estas células no se contraen, ¿sí? Recuerden esto, que es importante. Sino que más bien están especializadas en la conducción de impulsos nerviosos, que son justamente los que van a dirigir las contracciones del miocardio, ¿sí? Para que salga todo sincronizado. Ahora, si lo vemos acá en esta imagen histológica, podemos ver acá miocardiocitos en la parte superior de la imagen, lo mismo acá abajo, y en el medio vemos estas células que son más grandes, ¿sí? Y se las ven más pálidas. Estas son las fibras de Purkinje, ¿sí? Incluso hay algunas células, algunas fibras que parecen que no tuvieran núcleo, pero sí lo tienen, solo que no está incluido en este corte. Eso justamente es porque son células muy grandes, ¿sí? Acá podemos llegar a ver un núcleo igual, acá también, ¿sí? Pero bueno, y por otro lado, como ya les dije, la tinción del citoplasma es más pálida comparada con los miocardiocitos, ¿sí? Esto es porque almacenan mucho glucógeno. Si seguimos atravesando la pared del corazón, vamos a llegar al miocardio. Esta imagen de acá corresponde a un corte longitudinal. El miocardio está compuesto de músculo estriado cardíaco, ¿sí? Vemos que es bien acidófilo, presenta estriaciones, si bien a este momento no se las ve muy bien, vemos acá en este esquema de una célula que presenta acá como columnas de estriaciones, que justamente se corresponde con los sarcómeros, que son las unidades contráctiles. Eso lo van a ver bien en detalle en otro video. Ahora, ¿cómo son las células del músculo estriado cardíaco? Bien, vamos a ver que son células más bien cortas, que presentan ramificaciones, como acá, ¿sí? Algunas tienen núcleos únicos, otras tienen dos, como este caso. Y si lo vemos acá en esta imagen también vamos a poder identificar a estas células. Fíjense, acá vemos dos núcleos juntitos, acá también, ¿sí? Acá también quizá un poco superpuestos, pero más o menos se los puede ver. Otras células que tienen solo un núcleo, ¿sí? Pero vemos que son células cortas. Ahora, ¿cómo sé yo que son células cortas en este corte longitudinal? Porque puedo identificar a los discos intercalares, ¿sí? Que justamente estos discos son estas como rayitas que nos muestran el límite entre una célula y la célula adyacente, la célula de al lado, ¿sí? Son todas estas rayas de acá, son las uniones intercelulares, ¿sí? Y solo los vamos a poder ver en un corte longitudinal. Fíjense, acá en este esquemita estarían en esta parte, acá y acá. Y acá vemos un corte transversal de miocardio, ¿sí? Fíjense la intensa acidofilia que presenta. En el medio podemos llegar a ver un poco de tejido conectivo, muy poquito, ¿sí? Pero fíjense ahora cómo vemos a las células del músculo estriado cardíaco, ¿sí? A los miocardiocitos. Vemos que los núcleos tienen una ubicación más bien central, ¿sí? En cada célula, fíjense. Acá tenemos uno, acá hay otro más, ¿sí? Incluso se llega a ver que hay algunas células que parece que no tuvieran el núcleo. Se ve ese halo He negativo perinuclear, pero no vemos el núcleo. Bueno, esto es justo por incidencia de corte, ¿sí? La célula no perdió su núcleo, solo que no está en el corte, ¿sí? No está incluida. Pero bueno, acá podemos ver bien ese halo He negativo también. Ahora, acá no podemos ver los discos intercalares, ¿sí? No vemos los límites entre las células como sí podíamos verlo en un corte longitudinal. Por último tenemos a la capa más externa, que es el epicardio, que a su vez es la capa visceral del pericardio, ¿sí? Del lado izquierdo de la imagen tenemos a la cavidad pericárdica, ¿sí?
Y si nos movemos desde la parte más externa hacia la profundidad de la pared del corazón, de este lado tenemos el miocardio, vamos a tener varias estructuras para identificar. En primer lugar, en contacto con este espacio, con esta luz, vamos a tener un epitelio, que si bien a este poco aumento no lo podemos ver con claridad, créanme que es un epitelio plano simple, ¿sí? Ahora, como forma parte de una serosa, lo vamos a llamar mesotelio, ¿sí? Esta serosa que es el pericardio. No se lo confundan con el endotelio del endocardio, ¿sí? Que también es un epitelio plano simple. Muy bien, subyacente a este epitelio vamos a tener un tejido conectivo, acidófilo, ¿sí? Un poco más pálido si lo comparamos con la acidofilia del músculo estriado cardíaco que vemos en esta región, ¿sí? Y profundo este tejido conectivo vamos a tener otro tipo de tejido conectivo, esta vez especializado, que es el tejido adiposo, blanco o unilocular, son sinónimos. Ahora, este tejido adiposo va a contener grandes vasos y nervios, como en este caso, acá tenemos un vaso sanguíneo, acá tenemos un nervio, ¿sí? Que van a irrigar e inervar, respectivamente, a la pared del corazón, ¿sí? A todas estas células de acá. Entonces, como conclusión, sabemos que este órgano hueco, que es el corazón, se organiza en 3 capas, ¿sí? Desde más interno hacia más externo vamos a tener el endocardio, el miocardio y el epicardio. En el endocardio se encuentran las fibras de Purkinje, que son las encargadas de conducir el impulso nervioso y propagarlo hacia los miocardiocitos, ¿sí? Y que estos se contraigan de manera uniforme, coordinada, sincrónica. En un corte longitudinal del miocardio podemos observar los discos intercalares, que son estructuras propias del músculo estriado cardíaco. No lo vamos a ver ni en músculo liso ni en músculo estriado esquelético, ¿sí? Y por último, en el epicardio transcurren los grandes vasos y nervios que irrigan e inervan al corazón, rodeados por abundante tejido adiposo unilocular. Y ahora sí, para ir cerrando, les incluyo algunas preguntitas que les van a venir muy bien a la hora de estudiar todo lo que es el trabajo práctico de músculo, ¿sí? En primer lugar tenemos, ¿qué diferencias podemos destacar entre el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético al microscopio óptico? ¿Qué tipo de inervación tiene cada uno? Y después, por último, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre el músculo estriado cardíaco y el músculo liso? Si tienen alguna duda la pueden dejar escrita en los comentarios del video y si no también me pueden enviar un correo al mail que figura acá en pantalla. Así que bueno, muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.